Esta Le damos conferencia en más comenzará a bienvenida grabarse. al webinar Cómo detectar ransomware antes del cifrado utilizando WASU. A manera de introducción, me permito presentar a Rectisec, una empresa especializada en ciberseguridad y servicios de TI, con experiencia en la ejecución de auditorías, evaluaciones de seguridad e implementación de soluciones para organizaciones del sector financiero y empresarial. Nuestro enfoque está orientado a fortalecer la gestión tecnológica, mitigar riesgos y acompañar a nuestros clientes en sus procesos de transformación digital mediante servicios especializados de ciberseguridad, monitoreo, protección de infraestructura tecnológica. Asimismo, Rectisec es partner de WASU, brindando apoyo y acompañamiento a empresas en proyectos de implementación, configuración, monitoreo y optimización de soluciones basadas en esta plataforma. En este marco, impulsamos espacios de capacitación como el de hoy, con el propósito de compartir conocimiento, buenas prácticas y tendencias clave relacionadas con la detección temprana de amenazas, monitoreo de seguridad y respuesta ante incidentes. Los invitamos a compartir sus preguntas en el chat durante la presentación. Las iremos recompilando para abordarlas en un espacio de consultas al finalizar la exposición. En esta oportunidad, contamos con la participación de un ingeniero y representante de WASU, quien compartirá con nosotros buenas prácticas y capacidades de la plataforma para la detección temprana de amenazas y monitoreo de seguridad. Durante la sesión conoceremos cómo WASU puede ayudar a las organizaciones a mejorar su visibilidad, identificar comportamientos sospechosos y fortalecer sus capacidades de detección y respuesta ante incidentes de ransomware. Este webinar forma parte de las iniciativas que Rectisec impulsa junto a WASU para acercar mejores prácticas y capacidades de monitoreo de seguridad a las organizaciones de la región. Sin más preámbulos, les damos la bienvenida y cedemos la palabra a nuestro expositor, Rodolfo. Adelante. Gracias, Paola. Estoy mirando para el costado porque veo hacia ahí la pantalla, pero ahora les miro a ustedes. Las disculpas por eso. Bien, agradecido con el equipo de Rectisec, agradecido también con ustedes por el tiempo que me brindan. Un momento, acá. La idea, o sea, lo que vamos a desarrollar hoy, y quizá voy a no centrarme tanto con las cuestiones más teóricas. Voy a tratar de explicar con palabras bien prácticas y casos bajados a tierra, digamos, de lo que vamos haciendo. Sí, me disculpo de antemano, en algunas secciones de esta presentación dejé algunas expresiones en inglés. Algunas fue a propósito, otras fueron por accidente. Porque algunas de ellas sí creo que tienen como que un mayor contexto en términos de lo que es la ciberseguridad cuando se expresan en inglés, ¿verdad? Y todo lo que es abarcativo de ellas también. Particularmente yo soy Senior Pre-Sales Engineer, o sea, ingeniero de preventas para el equipo de WASU. Trabajo en ciberseguridad y vengo de una, ¿cómo se llama esto? Como de una carrera, en realidad, como administrador de sistemas. Así que me tocó lidiar con muchas de las cosas que vamos a hablar hoy de primera mano. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Voy a estar hablando rápidamente sobre los fundamentos de la seguridad y WASU como un pilar dentro de esos fundamentos, los fundamentos de visibilidad, las herramientas que WASU nos provee para poder tener visibilidad de nuestra organización, de nuestro ambiente y de nuestros dispositivos. Y luego, hacia el final, voy a hacer una demo. Voy a mostrarles un poco un ejemplo práctico. Lastimosamente, aunque la presentación se trata sobre ransomware, yo no voy a aplicar un ransomware sobre mi máquina, pero sí con eso les espero poder explicarles la versatilidad que propone WASU y cómo algunas de sus herramientas nos pueden ayudar en el proceso. Mucho de lo que voy a mencionar también es preventivo, por eso es lo que sucede antes del ransomware, pero también cómo podemos abordar de una manera reactiva en términos de seguridad ransomware o cualquier otra situación relevante para la seguridad.
¿cuál es el fundamento de Wazoo o qué es lo que trae Wazoo a la mesa, digamos, como una solución de seguridad? Es una solución integrada, obviamente, de SIEM, o sea, visibilidad, pero así también de XDR, de capacidad de respuesta para dispositivos de usuario y obviamente también otros escenarios que pueden ser, y algo muy en boga también, cargas de trabajo en la nube. Es una plataforma open source y uno de los principales casos de uso que me parece más relevantes traerlos a colación son obviamente la seguridad del dispositivo de usuario, nuestra laptop, los servidores, cómo a través de la información y la telemetría que obtenemos de esos usuarios hay una inteligencia alrededor de las amenazas, cómo podemos generar operaciones en términos de seguridad y ciberseguridad. Y aunque no lo voy a tocar mucho en este caso específico, sí también es un caso de uso muy interesante, que es la seguridad para cargas en la nube y lo que se llama la postura, la gestión de la postura de seguridad o el posture management. Es decir, nuestra carga en la nube cumple con las políticas de seguridad, puede llegar a cumplir, qué falta para que lo cumpla completo, y así también las configuraciones y settings que puedan darse en la nube, cómo lo manejamos, ¿verdad? Como les dije, eso no voy a tocar tanto, pero es uno de los casos de uso más relevantes en términos de ciberseguridad para nosotros. Esto nos trae también una serie de módulos, y de hecho muchos de estos módulos, su nombre van a estar en inglés, por eso lo dejé así, pero también otros casos de usos específicos en los cuales vamos a estar prestando atención. ¿Qué, ¿Cuáles son los puntos claves para llevarnos sobre lo que hace la plataforma de Wazoo? Primero, tiene una aproximación basada en agente, es decir, tenemos un software que es instalado en la estación de trabajo que nos permite obtener mucha telemetría, información, y también es un sistema bastante liviano, digamos, para instalar y para ejecutarse en el ambiente o sea, perdón, en la estación de trabajo. En cuanto ese agente y cuando envía información a la plataforma, tenemos un motor de análisis que puede escalar, digamos, de manera orgánica con la organización. Es decir, puede empezar monitoreando 10, 20, 50 estaciones y fácilmente puede crecer a 1000, 10.000, 100.000 estaciones o 100.000 endpoints para ser monitoreado. Todo eso desde una consola centralizada donde se gestiona la información y, bueno, obviamente también la telemetría e incluso las configuraciones de respuesta y la configuración centralizada también de los ambientes. Y todo eso sumado a un despliegue en alta disponibilidad que permite tolerancia a fallo. Esto nos trae consigo, digamos, una de las principales características, pienso yo, de la plataforma, que es la flexibilidad. Podemos desplegarlo on-premises, es decir, si ustedes ya hicieron una inversión, por ejemplo, en un data center, no hay ningún problema en desplegar Wazoo en ese data center. También tenemos una oferta de Wazoo hospedada en la nube, que es nuestra oferta de Wazoo Cloud como software as a service. Tiene un ecosistema abierto, es decir, toda la información y hasta el código fuente de la solución es abierta, está en el repositorio de Wazoo, pero también nos permite, por esa misma razón, por toda la construcción abierta que tenemos de la solución, el poder integrar fácilmente con otras soluciones. Sabemos que ninguna herramienta de seguridad existe o debiera de existir en el vacío. Es decir, nuestro DLP depende de, qué sé yo, el sistema operativo o hasta incluso las soluciones de EDR. La información que obtenemos de la nube no puede estar desconectada, incluso la información y la telemetría que obtenemos de la nube no puede estar desconectada de aquello que tenemos en nuestro data center principal. Ambas tienen que dejarnos saber cuál es el estado de nuestra organización a través de todo eso. Y lo mismo, la información que gestiona Wazoo no necesariamente tiene que existir en el vacío, podemos enviar información a otros sistemas, enriquecer otros sistemas. Veo que hubo una pregunta en el chat.
Las voy a ir abordando a medida que las voy leyendo, pero igual también voy a dejar un espacio para preguntas y respuestas al final. Justo ahora no veo el chat. ¿Dónde quedó? Uy, acá, ahora sí, perdón. Em, Upa, no lo estoy viendo. Ok, bueno, listo. Está. Gracias, Luis. Gestionamos las preguntas hacia el final, entonces. Por favor, háganlas llegar, no se preocupen por eso. Y a medida que van surgiendo, déjenmelas saber, así ya las tengo presentes. Ahora, dentro del contexto de los ataques a los cuales nuestra organización se puede ver afectado o puede ser víctima de, ¿verdad? Como les decía, mucha de la visión que voy a traer yo ahora tiene que ver con una prevención, con una proactividad sobre esos ataques. Entonces, lo primero que traigo a colación es cuál es el estado de nuestra máquina en términos, el estado de nuestro dispositivo, el estado de nuestra sesión de trabajo con respecto a las políticas de seguridad o incluso en general con respecto a el estado de seguridad de la máquina. Lo primero de eso es el módulo de detección de vulnerabilidades. Este módulo obtiene información del sistema operativo con respecto con respecto al software y las versiones que están instaladas y convalida, hace un cruzamiento de información de cuáles pueden ser o sea, cuáles son, de hecho, no cuáles pueden ser, cuáles son las vulnerabilidades que están asociadas con ese software. Para que así ustedes, usuarios de la plataforma, tengan una visión de justamente cada software y las vulnerabilidades que están asociadas, pero así también el nivel de riesgo que proponen estas vulnerabilidades con respecto a vuestra organización, el software o incluso vuestras políticas de seguridad. Entonces, esto ya es un primer vistazo a limitar o eliminar completamente la superficie de ataque. Si no tenemos software legacy, o sea, viejo, obsoleto, entonces tenemos menos chances de ver que ese software sea utilizado como herramienta o como puerta para eh, problemas de seguridad. Eh, esta expresión a mí antes me llamaba mucho la atención y por eso la dejé incluso como en inglés, ¿verdad? Que es lo que se llama el IT hygiene, la higiene de IT, ¿verdad? Eh, Me llamó siempre la atención un poco esa expresión de higiene, ¿verdad? Pero es porque realmente tiene que ver con la prevención y una visibilidad también de lo que está aconteciendo dentro de nuestra organización, dentro de las estaciones de trabajo. El módulo de IT Hygiene nos permite a nosotros tener una visión general de procesos que están siendo ejecutados, configuraciones de red, servicios que están activos, usuarios, grupos y otra información. Esto, bueno, de hecho, el módulo de IT Hygiene es el que nos permite a nosotros construir información que luego la llevamos al módulo de detección de vulnerabilidades. Entonces, a través de su inventario de software. Y a través de esto también, de la visibilidad que tenemos del software, de los puertos abiertos, los servicios activos y cuestiones así, otra vez, identificar vectores de ataque. También esto nos permite a nosotros identificar comportamiento o incluso en algún momento, les voy a mostrar un ejemplo, anomalías respecto a ejecuciones de herramientas con privilegios o indicadores en tiempo real e inteligencia también. Y creo que había una pregunta con respecto a indicadores de compromiso también. Hay fuentes de inteligencia con las cuales podemos trabajar en WASU. Podemos nutrirnos de inteligencia externa a WASU, pero WASU también tiene un feed de inteligencia para amenazas que es de bastante utilidad en este análisis. De hecho, esa, eso, esa fuente de datos que nosotros ofrecemos, una de ellas es la fuente de datos de vulnerabilidades, que es la que nutre al módulo de detección de vulnerabilidades. Entonces, pueden notar también cómo hay una visión integral respecto a lo que está pasando dentro o mejor dicho, de la solución de WASU
sus módulos y cómo la información es cruzada también entre sus diferentes módulos y la solución y la visión completa que hay de la organización. Eh, Hay otro módulo que es el módulo de validaciones de configuraciones de seguridad, Security Configuration Assessment. Este módulo nos permite a nosotros identificar niveles de cumplimiento que tenemos con respecto a nuestras políticas de seguridad. Nosotros ofrecemos de fábrica, WASU ofrece, validaciones en base al SIS Benchmark para todos los sistemas operativos principales. Pero incluso también podemos ayudar a vuestras organizaciones a integrar sus propias políticas. Quizá entre las configuraciones de SIS Benchmark no hay una validación si el cifrado en disco está habilitado o no, pero si es algo pertinente e importante para la política de seguridad, entonces podemos ayudarles a gestionar una política que valide si es que una estación de trabajo cumple o no con esa política de seguridad. Pero también, a su vez, hace un control activo sobre esas configuraciones. Es decir, si yo tengo una configuración, mi firewall, por ejemplo, está habilitado, entonces yo estoy cumpliendo con la política, me va a dar un check. Pero si a lo largo del tiempo, no sé, la semana que viene, el mes que viene, Paola se conectó a su estación de trabajo y desconectó el firewall porque necesitaba, no sé, hacer una conexión de una VPN, el deshabilitar ese módulo, o mejor dicho, deshabilitar ese componente, el módulo lo identifica y dispara una alerta en base a esa acción tomada por el usuario. Entonces, nos permite identificar no solamente el estado de la máquina en el tiempo, hoy, ahora, sino también los cambios que se puedan dar en el estado de la máquina a lo largo del tiempo por los diferentes usuarios. Eh, Y uno de los principales también componentes de los cuales voy a hablar, y de hecho es lo que pensaba mostrarles también durante la demo, es el módulo de Active Response. El módulo de Active Response es un módulo que nos permite a nosotros tomar acciones, bueno, creo que un poco explica su nombre, ¿verdad? Pero tomar acciones automáticas gestionadas por la plataforma de acuerdo a cierto comportamiento o a ciertas identificaciones particulares, o a ciertos eventos o alertas particulares. Esto nos permite una ejecución inmediata de acciones, por ejemplo, para contener ataques, para accionar sobre determinados eventos, o incluso para, llegado el momento, aislar el dispositivo para no permitir el movimiento lateral de amenazas de seguridad en nuestra organización que por alguna razón ya atacaron a una estación de trabajo para que no se distribuya, ¿verdad? Y esto, obviamente, una contención, y acá quizá la palabra contención nos hace pensar más en un aislamiento de la máquina, pero la contención no necesariamente es aislar la máquina. Puede ser a veces simplemente detener un proceso, puede ser reconfigurar un servicio. Pueden no necesariamente estar ligados con la seguridad. Ahí está la flexibilidad de nuestra plataforma también. Podemos construir flujos de trabajo y respuestas automáticas a eventos que van, o sea, o mejor dicho, que pueden estar asociados con cualquier comportamiento dentro del sistema operativo. Yo puedo identificar eventos en una base de datos, quizá reiniciar la base de datos. Puedo identificar eventos de una aplicación, puedo gestionar las configuraciones de la aplicación o las claves de registro que se ven relacionadas con esa aplicación como un método, como una respuesta automática, una respuesta activa, un active response a esos eventos que están siendo identificados dentro del sistema operativo. Entonces, pueden, y quizá ya habrán notado esto, ¿verdad? Pueden notar de cuáles son las principales fortalezas que traen estos diferentes módulos de los cuales les estoy hablando, que conciernen a WASU. Por sobre todas las cosas es limitar o
disminuir la superficie de ataque desde las vulnerabilidades que pueden ser, o que un software puede tener relacionadas, hasta la identificación del comportamiento del usuario y el estado de la máquina, el validar que todas las máquinas cumplan con las políticas de seguridad y obviamente el gestionar respuesta activa también, un flujo de trabajo reactivo más allá de proactivo como eran los anteriores que les había mencionado. Em, entonces, en eso yace un poco la visión que tenemos desde Wasu para la gestión de la seguridad y más particularmente, como les decía, el acotar, achicar esa superficie de ataque para nuestros sistemas. Eh, en esta demo, particularmente, yo voy a simular un ataque, voy a ejecutar un script que va a realizar algunas tareas y entre esas tareas va, por ejemplo, identificar la ejecución de ciertos comandos, va a detectar cuando hay cambios, por ejemplo, en algún tipo de servicio. Luego, desde ese lugar también vamos a validar cuáles son los cambios que realiza ese mismo software para hacer persistente su acción en la máquina. Em, va a haber voy a mostrarles de hecho una correlación entre todos esos eventos, el enriquecimiento de datos que hacemos y luego finalmente una respuesta automática también a partir de esa acción. Esta va a ser un poco la visión general de la demo y cómo va a ser el flujo y el ciclo de vida de este ataque y la defensa que va a llegar para este ataque también. ¿Verdad? Entonces, paso a conectarme a esta estación de trabajo y mientras tanto ya ingreso sesión acá y vamos viendo el estado. Bien, entonces tenemos una estación de trabajo. Yo me estoy conectando como el usuario administrador. Este usuario administrador, obviamente, tiene permisos de administración y de ejecución de comandos. Y lo que voy a hacer es imitar, digamos, o simular un ataque. Y de hecho, acá me tomo también un poco el atrevimiento. Esta simulación del ataque tiene pausas. O sea, yo voy a estar un poco explicando qué es lo que está pasando, es a propósito. Incluso también la acción automática tiene una pausa, entonces eso pudiera ser mucho más inmediato, simplemente yo le puse pausas para poder explicar lo que está pasando. Y con eso también explayarme un poco también en en la identificación que hacemos de estos eventos, que luego les voy a mostrar cómo se ve desde Wasu, la identificación de estos eventos y aunque voy a realizar una tarea específica hacia el final del evento, no hay limitantes de poder realizar acciones o actividades específicas en base a cualquiera de estas acciones que fueron identificadas por nuestra solución. Entonces, yo supongo que puedo descargar un elemento malicioso. Ese elemento malicioso es el que luego va a ejecutarse, va a permitir ¿cómo se llama esto? La persistencia de las soluciones de seguridad. Y fíjense que acá incluso hay un momento donde yo hago una validación si en realidad puedo o no conectarme a a esa, a ese origen, ¿verdad? Que tengo de la amenaza. Em, Luego voy a hacer una etapa de reconocimiento, cuál es mi usuario, cuáles son los usuarios que están autenticados en esta máquina, los grupos o a las personas que son parte del grupo de administradores, información del sistema, información de la red, carpetas compartidas, información general y reconocimiento de la infraestructura, porque recuerden que un ataque no siempre se trata de esta máquina, sino también de propagar, de hacer lo que se llama movimiento lateral dentro de la organización. Entonces tenemos acá una etapa de reconocimiento eh, donde el atacante está haciendo reconocimiento de vuestra infraestructura. Em,
Luego voy a tomar, por ejemplo, información que está guardada en el registro, la voy a extraer, porque esa es la información, por ejemplo, que me sirve. Quiero tomar hashes que están guardados en el registro para extraerlos, para hacer una extracción de datos, exfiltración de datos. Mucho de esto es lo que ustedes normalmente ven en un ataque de ransomware, es obtener datos, cifrarlos, extraerlos, enviarlos a otro espacio de almacenamiento, sacarlo de nuestra organización. También voy a hacer, por ejemplo, una desconexión o una deshabilitación de herramientas de seguridad, el firewall, ¿verdad? También voy a ejecutar otros archivos perdón, otros comandos dentro de la plataforma para eliminar mi rastro en ellas, en la plataforma. Y luego finalmente voy a hacer un proceso de exfiltración de información. Todo esto que ya obtuve, yo voy a tratar de sacarlo de mi organización, ¿verdad? Entonces, esta, todo esto que está pasando, digamos, dentro de la estación de trabajo, está siendo identificado por nuestra solución de Wasu. Y la idea es que, fíjese acá incluso, en la extracción de datos, yo podía, de hecho, no se notó, me parece ahí al final, parece que pasó muy rápido, ¿verdad? Pero yo podía incluso bloquear las conexiones de red que se hacen a ciertos componentes. E incluso, acá es donde, bueno, les decía que había una pequeña pausa, no esperaba que sea tan larga, pero en este momento, por ejemplo, al haberse simulado ese ataque, una de las respuestas automáticas es chutarme, o sea, sacarme de la conexión a la máquina, ¿verdad? Entonces, ahí lo vemos, ¿verdad? Tardó un poquito más de lo que esperaba, discúlpeme por eso. A veces suelo explayarme mucho más en lo que voy explicando, por eso aprovecho ese momento. Y bueno, entonces, o sea, todo ese ciclo, todo ese conjunto de acciones que iban aconteciendo, fueron de hecho identificados también dentro de nuestra plataforma. Y acá aprovecho para mostrarles también parte de lo que trae nuestra solución y lo que ofrecemos como valor agregado dentro de nuestra solución. Y es que nosotros, aunque traemos muchas cosas de fábrica, nuestro fuerte en realidad es ajustarnos y adaptarnos a los requerimientos de tu organización. Ustedes no necesitan que se bloquee la conexión RDP, pero en realidad necesitan que se rehabilite el firewall. Lo podemos cambiar eso. Eso es parte de nuestro servicio de soporte profesional, ¿verdad? Y acá tenemos, por ejemplo, todas las fallas de autenticación que hubieron dentro de la máquina, las remediaciones automáticas que se dieron, hubo una eliminación de un archivo malicioso que fue el que había descargado originalmente, luego el bloqueo de la sesión de RDP, eso también está acá mapeado como una ocurrencia dentro de la organización. Tengo los eventos identificados incluso o catalogados de acuerdo al tipo de evento que se dieron. Tenemos las herramientas que estuvo usando el atacante, digamos, a medida que iba ejecutando su script. Recuerdan que habíamos visto varias veces donde estaba validando si es que tenía acceso o no a un dominio específico o tratando de hacer una comunicación. Acá incluso podemos identificar justo lo cubre ahí, pero justo por el tipo de comunicación que hace e incluso por el destino que usa también. Y hasta incluso cuando realizó cuando realizó el bundling, ¿cómo sería eso? Como el agrupamiento de toda la información que luego la iba a sacar. El empaquetado, ahí está, el empaquetado de la información que luego lo iba a sacar. Hasta eso incluso lo tenemos identificado dentro de los eventos, ¿verdad? También la extracción de las credenciales a través ¿cómo se llama esto? Del registro de Windows. Entonces, o sea, quiero separar dos componentes principales. Una es la visibilidad y desde esa visibilidad, las acciones que se dieron. La visibilidad puede ser algo general, yo entender qué está aconteciendo dentro de mi organización, pero dejar también a las herramientas de seguridad que hoy están existentes dentro de mi organización que hagan lo suyo. Eso puede ser también eh, algo digamos, apropiado para tu organización, para tu política de seguridad.
Hay gente que ya hizo una gran inversión en soluciones de seguridad, las quieren seguir usando. Es totalmente factible que WASU coexista con otras. Y de hecho, por eso les decía que eran tan importantes las integraciones, no solamente porque podemos permitir ingestar datos desde otras soluciones, sino también porque podemos enviar datos hacia otras soluciones. Quizá WASU es solamente una parte de algo más grande que tienen ustedes en su organización. WASU envía toda la información para que ustedes puedan manejarlo de la manera que necesiten. O prefieren que WASU sea el concentrador de datos, pero igual darle un comportamiento, una autonomía, digamos, a otras soluciones de seguridad. No pasa nada, eso está bien también. Y lo que buscamos en ese caso es visibilidad. Noto un evento donde mi herramienta de seguridad ya lidió con un ataque. Fantástico, visibilidad es lo que necesitaba, visibilidad es lo que tengo. Pero también desde esta visibilidad, desde todos estos eventos que estamos viendo, nosotros podemos construir acciones en base a eso. Una acción específica es eliminar la conexión de RDP, pero como les decía, acá el cielo es el límite, y de hecho en eso yace la flexibilidad también de WASU, que el agente nos permite ejecutar cualquier acción de seguridad o cualquier acción, perdón, sea de seguridad o no, en la máquina, o incluso utilizando otras herramientas de seguridad que están presentes en la máquina. Mi respuesta activa quizá puede ser accionar a mi EDR o a mi solución DLP para que haga tal o cual tarea, o realizar otras acciones dentro del sistema operativo. Entonces, en eso un poco yace la visión general. Eh, con eso creo que quiero estar seguro nomás que cubrí todos los diferentes pasos, desde la visibilidad, la información que tenemos del sistema, la verificación. Em, cuando hubieron acciones, por ejemplo, que son relevantes para la seguridad, como el deshabilitar el firewall, les había dicho que eso también puede tener un impacto en las alertas para dejarnos saber si estamos o no cumpliendo con políticas o si es parte em, de un conjunto de acciones que estamos viendo. Pero con esa alerta también pueden venir acciones automáticas, rehabilitar, reconfigurar, reaccionar aquellas cosas que fueron deshabilitadas o eliminadas o perdón, reconfiguradas o afectadas de la máquina. Y también de estos eventos, me tomo acá un momentito para mostrarles rápidamente que algunos de estos eventos incluso también tienen un enriquecimiento que viene de la solución de WASU. Creo que este en particular parece que no lo tiene. Voy a mirar esto. Acá, no, estos son, bueno, esto es un mapeo de regulaciones, está también afectada, está también presente, perdón, pero en algunos eventos, no lo estoy encontrando ahora nomás, tenemos un enriquecimiento de indicadores de compromiso. La IP desde la cual está realizando estos ataques es una IP o tiene una reputación que como una IP maliciosa. Cuestiones como esa también pueden ser validadas por nuestra solución. A medida que hace, obviamente, su proceso de análisis, correlación de eventos y, obviamente, el enriquecimiento de eso. Algo que sí o sí ya traemos de fábrica, está integrado, es el mapeo de regulaciones y la geolocalización, pero los indicadores de compromiso, por ejemplo, van a estar disponibles en una nueva versión que sale en un par de meses más, donde sí efectivamente vamos a tener indicadores de compromiso, indicadores de ataque, hashes de archivo y otra telemetría también adicional en nuestro feed. Algo que no quiero dejar de mencionar es que tienen que haber otros controles. Y acá no es solamente WASU, Rodolfo como parte de WASU, sino Rodolfo como administrador de sistemas, como que también una vez estuve sentado en vuestra silla, ¿verdad? A la hora de tener que lidiar, digamos, con las amenazas. Nosotros no podemos minimizar lo fundamental que es el usuario y su comportamiento para la seguridad de la organización.
e incluso me atrevo a decirles, no solamente el comportamiento del usuario en la organización, sino incluso hasta fuera de la organización. Em, Algo que creo que ya lo habrán escuchado un millón de veces, ¿verdad? Pero no quiero dejar de decirlo, que es el capacitar a los usuarios también para identificar las amenazas. ¿Por qué? Porque de hecho hay estadísticas muy relevantes sobre eso, de que los ataques hoy, incluidos los de ransomware, pero ataques en general, se dan desde múltiples orígenes y a través de múltiples plataformas. Un ataque de ransomware en esta máquina pudo haber iniciado como un ataque o como un phishing al usuario en su correo personal. Y porque usó la misma contraseña que siempre usó para todos sus otros sistemas, tenemos credenciales extraídas. Y cuando están dentro de nuestro sistema, tienen más credenciales con las que pueden trabajar y movimiento lateral y cuestiones así. Entonces, no podemos minimizar el valor que tiene un usuario avispado, vivo, ¿verdad? Para identificar esas cosas antes de que se vuelvan un ataque, sino como una barrera más de prevención para esas cuestiones. Y eso no quita también de que pueden haber usuarios que de manera ¿cómo diríamos? De manera voluntaria y consciente, elijan también hacer un ataque, que es lo que se llama el atacante interno. ¿Verdad? Entonces, cuestiones por el estilo también son relevantes. Y ahí es donde la visibilidad que tenemos de su sistema, la telemetría, nos da indicios e incluso también tiene un valor de auditoría o análisis forense para identificar a esos atacantes internos. Eh, con eso doy un vistazo general a nuestra plataforma. También espero haberles compartido un poco también de no solamente lo que hacemos, sino lo que podemos llegar a hacer cuando nos ajustamos a tus requerimientos, ¿verdad? Entonces, paso también de esa manera a responder a las preguntas. Si hay alguna pregunta, más que bienvenida, pueden escribirla en el chat. Ya voy viendo igual las que tengo antes. Una sobre la grabación, eso ya está corriendo, le dejo a Luis que se encargue de eso. Siendo una solución de código abierto, no tiene vulnerabilidades. Em, Les mentiría si digo que Wasu no tiene vulnerabilidades. De hecho, hubieron algunas vulnerabilidades que fueron identificadas, como cualquier software. O sea, ningún software es perfecto y siempre hay iteraciones sobre eso. El tema de que es código abierto realmente es una ventaja estratégica, porque gracias a que es código abierto, de hecho, recuerdo haber estudiado una de esas vulnerabilidades hace unos meses atrás, me tocó ver uno de el análisis de incidente que hacía nuestro equipo de seguridad, y fue justamente una persona que conocía Wasu, que entendía cómo funciona, porque veía el código, afirmó de que en esa forma en la que estaba programada ese pedazo de código, era prone, era propenso a tener o propenso a ser utilizaba un tipo de ataque con él. Y obviamente con eso también se solucionaron los problemas y se parcharon las vulnerabilidades identificadas. El que te diga que el software no tiene vulnerabilidades te está mintiendo. Eso es una realidad con la que tenemos que vivir. Pero la idea es qué tan rápido y qué tan bien pueden obtener información de quien sea que sepa cuál es esa vulnerabilidad y a partir de eso accionar sobre eso para parchar, para enviar información cuanto antes, para poder lidiar con esa vulnerabilidad y sacarla del código fuente, ¿verdad? O de la solución en general. ¿Cómo Wasu aprovecha los indicadores de compromiso? Perdón, Paola, parece que quieres agregar algo. No sé si te vi ahí, Sí, perdón. claro que sí. Bueno, antes que nada, las preguntas, comentarles que la grabación la podrán encontrar en las redes sociales de Rectisec y también la subiremos a nuestro canal de YouTube. Ahora sí, Rodolfo, ¿nos Ah, podrías gracias, gracias. preguntas, por favor? Vamos con la segunda. ¿Cómo Wasu aprovecha los logs? Perdón, ¿cómo? La segunda pregunta. ¿Cómo Sí. Wasu aprovecha los logs? Bueno, hay dos formas con la cual Wasu puede trabajar con la información que ingesta. Logs es un término genérico,
pero voy a utilizar un término más abarcativo, quizá eventos, todos los eventos. Em, Algunos de esos eventos pueden ser logs, es decir, información que está almacenada en un archivo, algún sistema, pero otro tipo de información también es telemetría. Por ejemplo, algo que no está en un log, pero normalmente igual se puede identificar es cuáles son los procesos que están corriendo dentro de la máquina. Entonces, ¿cómo WhatsApp aprovecha eso? Correlacionando esa información. Toma información del log, extrae información de ese log y a partir de esa información extraída puede correlacionar con otras cuestiones. Porque el log vino de un servicio A, se puede identificar ¿cómo se llama esto? Se pueden identificar casos de usos específicos en base a eso. Porque cuando vino del software A, pero el contenido era la palabra clave error, entonces ahí podemos correlacionar con otro tipo de información y tomar otro tipo de acciones también en base a eso. Entonces, no solamente se trata de el ingestar los logs, sino de correlacionarlos y obtener valor también de esa información. A veces también más no siempre es mejor. El poder identificar de esos logs qué es lo importante y qué es el ruido también es muy, muy relevante. Porque nuestros analistas, si van a tener que ver cada pequeña acción de cada pequeña cosita que vieron dentro de la máquina, necesitamos a 20 amigos sentados frente a la pantalla mirando y van a estar fritos al final del día, ¿verdad? Entonces, lo que se llama luego la fatiga del analista, ¿verdad? Entonces, el poder correlacionar información de logs con telemetría y a partir de eso obtener información, no el dato, información relevante, es donde yace la fortaleza de nuestra solución. Continúo, no sé Perfecto. por las preguntas. Ah, gracias, gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿El agente puede funcionar como un DLP o en todo caso puede generar un reporte de actividades que está realizando el usuario? Esa es una pregunta un poco difícil de responder. La respuesta rápida es depende. El DLP es una solución de propósito, es decir, tiene un conjunto de herramientas que se usan para realizar un conjunto de tareas. Hay un solapamiento, es decir, el agente de WASU puede realizar algunas tareas muy similares a lo que hace un DLP, pero no va a poder ser tan abarcativo, ¿verdad? También porque el DLP, y acá hay una situación muy, muy particular de la gente, es que las herramientas de DLP también tienen un alcance, digamos, dentro del sistema operativo, donde se instalan a nivel de kernel en Windows, en Linux, en todas las situaciones se instalan a nivel de kernel. En cambio, el agente de WASU no es tan invasivo en ese sentido. Creo que por eso también, bueno, tiene sus limitantes, por eso, pero también tiene su flexibilidad. Otras herramientas de seguridad pueden monitorear lo que hace WASU y no es un problema. Pero sí también WASU puede monitorear y coexistir con otras herramientas de seguridad de una manera digamos, natural, ¿verdad? Entonces, esa es un poco no había una respuesta rápida para eso, ¿verdad? Pero depende, ¿verdad? Depende. Algunas cosas sí efectivamente las puede monitorear, pero efectivamente la información que obtenemos de la gente también puede servir para elementos de auditoría o de análisis forense luego, en base a situaciones que se pueden dar por pérdida de información o exfiltración de datos. Perfecto, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿WASU ofrece certificaciones? Hay un entrenamiento en lo que concierne a la plataforma para la administración, gestión y mantenimiento. Em, Nos da un vistazo, mentira, iba a decir general, no es un vistazo general, un vistazo muy profundo en realidad a muchos de los módulos, su funcionamiento y su configuración. Y eso definitivamente está disponible, es uno de los servicios que ofrece WASU. Ahora, no puedo dejar de mencionar también de que mucho de eso también es algo en lo que nuestros partners,
ustedes se pueden respaldar en nuestros partners, como por ejemplo RedTSec, para ayudarles a entender cuáles son las configuraciones, las iniciativas que quieren llevar adelante y cómo Wasu también puede ayudar en eso. Y no es necesario hacer una certificación oficial de Wasu para poder alcanzar, digamos, una configuración avanzada de la plataforma, respaldándote en, por ejemplo, nuestros partners como RedTSec. Perfecto, gracias. Continuamos. Si tengo mis SIS benchmarks personalizados, ¿se puede subir o aplicar? Sí, sí. Normalmente, o sea, el SIS Benchmark lo que hace es validar o mejor dicho, SIS Benchmark te dice qué es lo que hay que validar. ¿Cómo se valida? Es lo que depende de la plataforma. Nosotros, efectivamente, si hay una política que tú necesitas validar, es parte de tu benchmark, de tu gestión, digamos, de configuraciones, eso es totalmente personalizable. Nosotros, como les decía, ofrecemos algunas de fábricas basadas en SIS Benchmark, pero no hay ninguna limitación para ampliar eso a las tuyas propias, ¿verdad? A las validaciones específicas de tu organización, sean o no que vengan de CIS. Pueden venir de cualquier lado, de cualquier tipo de política y eso es totalmente factible de hacer también. Gracias. Para el tema de monitoreo en contenedores Docker, ¿lo recomiendas? Sí, claro. De hecho, bueno, no hablé tanto de ese caso de uso en particular, pero sí, el Wasu como agente se puede instalar en host que hacen containerización. Voy a usar una palabra más genérica porque puede ser Docker, como puede ser Kubernetes, como puede ser otras herramientas de containerización. Y sí, efectivamente, Wasu puede monitorear el host, pero así también Wasu puede obtener eventos de los sistemas de orquestación. Kubernetes tiene una API a través del cual nosotros podemos ingestar los eventos que suceden en Kubernetes. Eso es totalmente factible de hacer. Si es por monitorear el servicio de Docker, también se puede hacer. Eso de hecho es nativo, eso ya viene dentro de la solución y dentro de la gente viene esa herramienta de monitoreo. Pero ahí no quiero quedarme solamente con lo que es Docker. O sea, todas las herramientas de containerización pueden ser monitoreadas y puede llegar incluso más lejos porque cuando se despliegan contenedores, el output que genera ese contenedor incluso también puede ser enviado por syslog, ¿verdad? Entonces, incluso podemos ingestar cada uno de los mensajes, cada uno de los logs que van generando los contenedores, también es factible de hacer. ¿Verdad? Entonces, podemos ver en el fierro, podemos ver en la orquestación e incluso podemos llegar a ver en la aplicación información de la infraestructura. ¿Verdad? Entonces, y a partir de eso, correlacionar eventos, disparar alertas, hasta incluso hacer automatizaciones, matar un contenedor que tiene un comportamiento anómalo, redesplegarlo en otro host, es totalmente factible de hacer. Aunque realmente hay herramientas de orquestación que hacen eso de una manera nativa y mucho mejor, ¿verdad? Pero igual es una posibilidad dentro de lo que es Wasu y la forma en la que trabaja. Gracias. La siguiente. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda el examen o evaluación? No sé responder a esa pregunta. A ver, sí, sí, y ahí pido quizá una repregunta sobre eso. ¿Te refieres a la certificación de WASU o te refieres a el examen, la examinación del endpoint? Quizás son dos cosas que, no sé, por eso quizás yo nomás estoy pensando muy fuera de la caja, pero si me pueden aclarar un poco eso, ahí le doy una respuesta más clara. El análisis de la estación de trabajo ya les adelanto que tiene que ser constante, instantánea, y de hecho esa es una de las ventajas de la gente de WASU, que tenemos un monitoreo en tiempo real. Ahora, si te refieres a la certificación de WASU, yo creo que, o sea, hubieron cambios bastante relevantes respecto a la certificación de WASU en los pasados, no sé, 3 años, quizá un poco más.
se agregaron varios módulos, los módulos se configuran también de manera diferente. No es así muy trascendental, pero digamos que hay una ventaja ahí desde ese lugar. Pero, y ahora incluso va a salir una nueva versión de Wazoo dentro de poco, con lo cual sí van a cambiar un poco las cosas también eh, en la forma de configurar la plataforma y en la forma de llegar a los objetivos de negocio. Entonces, ahí te diría, esperar un poco a la siguiente versión y ahí va a haber un nuevo training también sobre eso, me imagino. Perfecto, gracias. Continuamos con la siguiente. ¿Qué tan viable es administrar por cuenta propia o interna el Wazoo dentro del servidor? Entiendo que ustedes son expertos en ello y que brindan el servicio de administración, pero si quisiera hacerlo de manera interna, ¿qué tan user-friendly es? Um, Creo que esa es una pregunta más para Luis realmente. ¿Por qué? Porque Wazoo, nosotros como el fabricante de Wazoo, de hecho, ofrecemos nuestros servicios profesionales, pero el que entiende mejor la realidad de tu organización y la realidad de tu país es nuestro partner, Retisec, ¿verdad? Entonces, el configurar la plataforma para que haga algo está a un clic de distancia, generas un ticket, nosotros te apoyamos. Pero el mapear cuáles son los módulos que necesitas, por qué necesitas habilitar eso, en qué está relacionado con tus objetivos de negocios y cuestiones así, es donde es el valor estratégico que proponen nuestros partners. Y de hecho, ellos son los que ofrecen también el servicio de monitoreo de la solución. Nosotros, desde Wazoo, nuestro objetivo es que la solución funcione, que esté configurada apropiadamente, que cumpla con las políticas de seguridad, pero el día a día, el estar mirando las pantallas, el ayudarte con la gestión y cuestiones por el estilo son, digamos, espacios donde RedTSec es el que propone el valor ahí. No sé si estoy equivocado acá, Luis, corregime si me estoy yendo un poquito. eh, Perfecto, ah, Rodolfo, muchas ok, gracias. Continuamos genial. con la siguiente. ¿Se puede integrar APIs para creación de reporterías de forma automatizada? Y si es posible, el poder enlazar los logs de un firewall al Wazoo. Esas son dos preguntas que no, o sea, están un poco, no están tan conectadas una con otra, pero la respuesta es sí y sí. A lo primero, sobre reportería, em, el Wazoo tiene un componente que se llama el indexador de Wazoo, que pudieran pensar en ello como la base de datos de Wazoo. La base de datos de Wazoo tiene una API a través de la cual se le puede hacer consultas desde otros sistemas de reportería, se me ocurre como Tableau o Power BI u otras, ¿verdad? Pero, o sea, tu sistema, cualquier sistema que uses, si usa una conexión de API, puede conectarse y obtener eventos de Wazoo. Pero el dashboard de Wazoo, que es otro componente, nos permite a nosotros crear reportes dentro de la propia plataforma. Todos los elementos para crearlos están disponibles para los usuarios, entonces pueden ustedes crear sus propios reportes y exportarlos desde ahí en PDF e incluso automatizarlos. Los reportes se generan todos los, qué sé yo, lunes a las 8 de la mañana. También se pueden hacer, ¿verdad? Entonces, ambas aproximaciones son factibles. Y también es parte de nuestro servicio de soporte profesional ayudarles a generar reportes, dashboards o lo que sea que ustedes necesiten dentro de la plataforma. Nosotros somos una extensión del equipo, ¿verdad? De TI de vuestra organización. Entonces, le podemos ayudar a configurar la plataforma, a generar reportes, incluso a lo largo de todo la duración del contrato, no solamente la primera semana o el primer mes que hacemos la implementación, sino a lo largo de todo el contrato. Con respecto a la ingestión de logs de dispositivos de red, sí, también se pueden ingestar logs de dispositivos de red. Como por ejemplo firewalls, switches, IoT, puede ser sistemas operativos de propósito también, o sea, lo podemos ingestar. Y no solamente se puede ingestar syslog, sino también se pueden hacer llamadas por API, porque hay algunos dispositivos que incluso tienen APIs a las cuales se pueden conectar para obtener eventos. Eso también es factible de hacer.
Veo que estamos llegando justo a la hora. Yo continúo todavía unos minutos, no hay problema, ahora si hay preguntas todavía sigo, pero también quería un poco ser respetuoso del tiempo. ¿Verdad? Rodolfo, si gustas, puedes continuar, no hay ningún problema. Vamos, Continuamos con las preguntas, por favor. sí. Para implementar WASU, ¿qué tipo de empresa es recomendable? Me refiero a mediana, pequeña o grande, o qué tipo de empresa rinde mejor. No sé responder a esa pregunta. Wasu, como es una herramienta flexible y escalable, puede ajustarse a organizaciones pequeñas, medianas y grandes. Puede empezar como un solo nodo de monitoreo, digamos, para 10 estaciones de trabajo y luego cuando llegan 50 nuevos empleados porque a nuestra empresa le fue súper bien, puede empezar a monitorear 50 dispositivos y luego le va aún mejor, son 100 empleados, 100 dispositivos, el sistema puede seguir creciendo. Lo mismo también implica de que puede empezar con cualquiera de esos tamaños, ¿verdad? Si son 1000 usuarios de entrada, también es completamente factible de hacer. Cada uno de estos sí tiene un poco sus ajustes o sus políticas de seguridad que tienen que ajustarse. Ahí veo que Robert también se sumó y que quería levantar la mano. Robert, bienvenido. No sé si quería sumar algo a ese comentario. Robert es también de Wasu, por eso creo que no lo tenemos a Robert. Lo siento. O Robert, no sé si estás por ahí. Bueno, igual espero, ahí espero haber respondido apropiadamente la pregunta. Pero sí, o sea, no es el tamaño de la empresa, realmente es, o sea, la madurez en términos de ciberseguridad va a ser uno de los principales indicadores de cómo y si una organización necesita WASU y o sea, cómo le va a sacar el mejor provecho. Perfecto. Continuamos con otras preguntas, por favor. ¿Alguna recomendación para optimizar mucho mejor el tema de IDS, IPS con WASU? Yo los consideraría como fuentes de datos a esas soluciones. Acá, un poco mi visión, yo puedo ser un poco cuadrado respecto a eso, ¿verdad? Porque realmente, aunque conozco muchas soluciones IDS, IPS, muchas de ellas, su principal valor está en la información que nos da del comportamiento de los usuarios a través de la red, ¿verdad? O de las cosas que estos usuarios hacen en la red, ¿verdad? Eh, Mi visión o lo que obtenemos desde la gente de Wasu tiene más que ver con lo que viene del host, no tanto de lo que está en la red. Pero Wasu, al ser capaz de ingestar información de esos sistemas, se ve como multiplicado también en su capacidad al tener ese tipo de información disponible. ¿Verdad? Entonces, es un poco lo que pienso que es la aproximación. ¿Verdad? Perfecto. Continuamos con la siguiente. WASU se caracteriza por brindar falsos positivos. Al momento de ingresar logs a la plataforma, se puede tener una fatiga muy grande de alertas. ¿Cuál es la mejor estrategia para abordar esto? Am, yo creo que eso tiene que ver un poco más con y acá aclaro, ¿verdad? Que eso sí pasa, efectivamente pasa, ¿verdad? Pero la verdad es que hay una razón para eso. Todas las organizaciones, cada una de las organizaciones son un mundo, ¿verdad? Cada uno tiene sus políticas de seguridad, cada uno tiene sus herramientas. Entonces, nosotros como proveedores de una solución de seguridad, tratamos de abarcar lo máximo posible para que todas las organizaciones puedan beneficiarse de nuestra solución. Eso es lo que viene de fábrica. Ahora, ¿dónde entra el valor realmente en la personalización? ¿Verdad? En ajustar aquello que trae Wasu de fábrica y ajustarlo, perdón, y adaptarlo a lo que necesitamos nosotros. Y les doy un ejemplo muy claro. Hay algunas regulaciones que requieren que se almacenen, que se guarden todos los fallos de autenticación, los logins fallidos,
se guardan. Si yo tengo una máquina que está expuesta a Internet, mis logins fallidos van a ser impresionantes, o sea, muchísimos. Entonces, eso puede generar efectivamente fatiga del analista si tiene que revisar cada una de ellas. Em, ¿Dónde, por ejemplo, puede haber una mejora, una estrategia acorde a eso que mejore y que evite, obviamente, la fatiga del usuario? Por ejemplo, en generar reportes que me muestren a aquellas logins fallidos que se dieron con un usuario que tiene permiso de administrador. Entonces, puede ser un ejemplo un poco tonto, ¿verdad? Pero no es lo mismo tratar de hacer login como Rodolfo que tratar de hacer login como administrator en una máquina, ¿verdad? Entonces, ese puede ser uno de los principales espacios para generar mejores o reportes más relevantes, ¿verdad? Lo otro es justamente el correlacionarlos para obtener información eh, más, 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 ¿cómo decirle? Con mejor valor. Cuando hay 10 logins fallidos desde la misma IP, quizá en vez de mostrar cada uno de esos 10 logins y tener que revisar cada uno de los 10 eventos, puedo generar un evento que se base en la frecuencia y en las ocurrencias y que me diga que es un ataque de fuerza bruta cuando vienen de una misma IP. 10 de ellos vienen de una misma IP, ¿verdad? Entonces, yo me fijo en el evento de la fuerza bruta y no en cada uno de los 10 eventos anteriores que fueron los que llevaron a la frecuencia y ocurrencia de eso. Entonces, esas estrategias, por ejemplo, igual manteniendo la información, o sea, porque los requerimientos son que yo guarde todos los logins fallidos, ¿verdad? Si yo no tengo ese requerimiento encima, puedo hacer aún más. Yo puedo guardar o sea, todos los eventos de fuerza bruta, pero no los logins. Puedo elegir los logins solamente en ciertas máquinas que son mi servidor de aplicaciones, mi servidor de base de datos y no, por ejemplo, en la estación de trabajo, porque eso sucede simplemente porque el usuario se equivocó su contraseña varias veces, ¿verdad? Entonces, un conjunto, o incluso la conjunción de esas dos estrategias puede ser una solución apropiada para evitar la fatiga del analista, ¿verdad? Entonces, ahí un poco, ¿verdad? Lo que traemos de fábrica puede mejorarse. Lo que se mejora, incluso, o lo que se ajusta a tu organización, incluso puede tener otra vez encima estrategias específicas para evitar la fatiga del analista. Creo que ahora sí ya nos estamos pasando mucho del tiempo, así que no sé si les dejo, Paola, para unas palabras finales y por sobre todas las cosas también mi agradecimiento a todos ustedes por participar y por este espacio que me permitieron acompañarles. Gracias, Rodolfo, pero antes que nada me gustaría, por favor, darle la palabra a Robert, que está levantando la mano hace un buen tiempo, por Hola, favor. hola, Robert, ¿cómo estás? un gusto, lo siento, no tenía acceso a como el micrófono antes de hablar y por eso no pude ahorita, pero un gusto a todos, muchas gracias por unirse, como decía Rodolfo, espero que hayan aprendido mucho, espero que les haya gustado. Quería rápidamente, antes de que se vayan, responder la pregunta de las empresas y solamente dar un poquito más de contexto. Con Azul pueden empezar las empresas pequeñas con 25 agentes de soporte y mantenimiento. Claro, este soporte les da un año de lo que es modificación de reglas, creación de casos de uso, todo eso lo tienen por un año. Pero asimismo, como Rodolfo dice, también tienen la ventaja de escalar. Ya si esta empresa crece o si esta empresa quiere empezar con un departamento específico y luego irse extendiendo o ir expandiendo a los otros, lo puede hacer de una manera muy fácil con Wazoo. Entonces no nos gusta mucho, no nos gusta en definitivo como encasillar a empresas específicamente por sus tamaños, sino por el ambiente que van a manejar o el ambiente que quieren proteger, ¿no? Entonces, no importa el tamaño de la empresa, Wazoo conviene a todo tipo de empresas, ya sea pequeñas, grandes, enterprise, multinacionales, todas entran dentro del mismo rango para Wazoo, por el soporte que da. Entonces, solamente quería darles ese poquito de contexto. Nuevamente, muchas gracias a todos por unirse el día de hoy y ya los dejo con Paola para que pueda dar los puntos finales. ¿Ok? Un gusto. Gracias, Un Robert. gusto, Robert. Bueno, gracias, Rodolfo, gracias, Robert, por esta excelente presentación y por compartir con nosotros este valioso contenido. Agradecemos a todos los participantes por su tiempo e interés en acompañarnos en este espacio. Esperamos que la sesión haya sido de gran utilidad y que puedan aplicar estas buenas prácticas en sus organizaciones.
Recordemos que actualmente Rectisec brinda servicios de consultoría, implementación, soporte y acompañamiento especializado en soluciones basadas en WASU, apoyando a empresas en el fortalecimiento de sus capacidades de monitoreo, detección y respuesta ante incidentes de seguridad. Asimismo, contamos con diferentes modalidades de contratación adaptadas a las necesidades de cada organización, ya sea por horas, proyectos específicos o servicios anuales. De parte de Rectisec, agradecemos su asistencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir impulsando iniciativas que aporten valor y fortalezcan la gestión tecnológica. Les deseamos una excelente noche. Muchas gracias.